Imagina, por un momento, que existe un lugar en la Tierra donde las reglas normales dejan de tener sentido, donde los aviones desaparecen sin dejar rastro, donde las brújulas giran sin control y donde incluso el tiempo parece comportarse de forma extraña. Un lugar que ha desconcertado a científicos, pilotos, marineros y exploradores durante décadas. Un sitio rodeado de historias tan inquietantes que muchos prefieren evitarlo por completo. Hoy vas a descubrir uno de los mayores enigmas del planeta. Pero antes de continuar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte, porque aquí exploramos los misterios más impactantes que existen y no vas a querer perderte lo que viene. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el mundo. En algún punto del océano Atlántico, entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se encuentra una zona conocida por muchos como el Triángulo de las Bermudas, un lugar que ha sido escenario de desapariciones inexplicables durante más de un siglo. Barcos enteros que se esfuman sin enviar señales de auxilio, aviones que simplemente desaparecen del radar en cuestión de minutos. Y lo más inquietante de todo es que, en muchos casos, no se ha encontrado absolutamente nada, ni restos, ni sobrevivientes, ni explicaciones claras, como si el océano se los hubiera tragado sin dejar evidencia. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1945, cuando 5 aviones de entrenamiento de la Marina de Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, despegaron en una misión rutinaria que parecía completamente normal. Sin embargo, poco tiempo después, los pilotos comenzaron a reportar problemas con sus brújulas. Decían que no podían ubicar su posición, que todo se veía extraño. Incluso, el océano parecía diferente. Desorientados y sin saber hacia dónde dirigirse, los aviones terminaron desapareciendo. Pero lo más perturbador ocurrió después, cuando un avión de rescate fue enviado para encontrarlos y también desapareció, sin dejar rastro. En total, 27 hombres se esfumaron ese día y nunca más se supo de ellos. Desde entonces, las historias no han dejado de acumularse. Barcos como el USS Cyclops, una enorme embarcación con más de 300 personas a bordo, desaparecía en 1918 sin enviar ninguna señal de emergencia, lo cual es extremadamente inusual, incluso para la época. Lo más desconcertante es que no hubo tormentas registradas, no hubo mensajes de auxilio, nada. Simplemente desapareció, como si hubiera entrado en otra dimensión. A lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías para explicar lo que ocurre en este lugar, algunas más racionales que otras. Hay quienes creen que todo se debe a fenómenos naturales, como tormentas repentinas, corrientes marinas extremadamente fuertes, o incluso emisiones de gas metano desde el fondo del océano, las cuales podrían reducir la densidad del agua y hacer que los barcos se hundan rápidamente. También se habla de errores humanos, fallas técnicas y condiciones climáticas impredecibles. Explicaciones que, aunque tienen sentido, no logran responder todos los casos. Pero luego están las teorías más inquietantes, aquellas que sugieren que algo mucho más extraño está ocurriendo. Algunas personas creen que el Triángulo de las Bermudas es un punto donde las dimensiones se cruzan, una especie de portal que conecta diferentes realidades. Otros hablan de tecnología perdida, de antiguas civilizaciones como la Atlántida, una ciudad avanzada que supuestamente desapareció bajo el océano y cuyos restos podrían estar emitiendo energía, afectando la navegación y provocando estos eventos inexplicables. También existen quienes aseguran que este lugar está relacionado con actividad que naves de origen desconocido utilizan esta zona como base o punto de tránsito, lo que explicaría las desapariciones repentinas y los fallos en los sistemas electrónicos. Pilotos han reportado luces extrañas en el cielo, objetos que se mueven a velocidades imposibles y fenómenos que simplemente no pueden ser explicados con la tecnología actual. Sin embargo, lo más perturbador no son solo las desapariciones, sino los relatos de personas que lograron sobrevivir. Algunos marineros y pilotos han contado experiencias que desafían toda lógica. Hablan de nieblas densas que aparecen de la nada, de zonas donde el cielo cambia de color, de instrumentos que dejan de funcionar por completo, y de una sensación extraña, como si algo invisible los estuviera observando, como si el lugar tuviera una especie de conciencia propia. Hay historias de vuelos que atravesaron esta zona y, al salir, descubrieron que habían llegado mucho antes
de lo esperado, como si hubieran perdido tiempo durante el trayecto, lo que ha llevado a algunos a creer que en este lugar el tiempo no fluye de la misma manera que en el resto del mundo, una idea que parece sacada de la ciencia ficción, pero que, según algunos testimonios, podría tener algo de verdad. A pesar de todos estos relatos, el misterio sigue sin resolverse. Científicos continúan investigando, tratando de encontrar explicaciones basadas en evidencia, mientras que otros prefieren mantenerse escépticos y atribuir todo a coincidencias o exageraciones. Pero lo cierto es que hay demasiados casos documentados como para ignorarlos por completo. Demasiadas historias que, aunque parezcan increíbles, comparten patrones similares. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué pasaría si este lugar no es el único? ¿Qué pasaría si existen otros puntos en el planeta donde ocurren fenómenos similares? Lugares donde la realidad se comporta de forma extraña, donde las leyes físicas parecen doblarse, donde lo desconocido se hace presente de formas que aún no comprendemos. Porque aunque el Triángulo de las Bermudas es el más famoso, no es el único sitio en el mundo con una reputación tan inquietante. Existen otros lugares que han ganado fama por sucesos igual de perturbadores. Zonas donde las personas desaparecen, donde ocurren eventos inexplicables y donde incluso los más escépticos comienzan a dudar de lo que creen saber. Pero antes de continuar con esos otros lugares que podrían ser incluso más misteriosos que el Triángulo de las Bermudas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene en la siguiente parte te va a sorprender aún más, ya que exploraremos sitios que desafían no solo la lógica, sino también nuestra comprensión de la realidad, lugares que podrían esconder secretos mucho más oscuros de lo que imaginan. Ahora que ya conoces uno de los lugares más enigmáticos del planeta, es momento de ir más allá, porque lo que muchos no saben es que el misterio no termina en el océano Atlántico. De hecho, existen otros puntos en la Tierra donde ocurren fenómenos igual o incluso más inquietantes. Sitios donde la lógica deja de tener sentido y donde quienes se han atrevido a explorarlos han regresado con historias que parecen sacadas de una pesadilla. Uno de esos lugares se encuentra en Rusia, en una remota región de Siberia conocida como el Valle de la Muerte. Un sitio tan extraño que incluso los habitantes locales lo evitan por completo. Se dice que en este valle existen enormes estructuras metálicas semienterradas, como si fueran restos de algo que no pertenece a este mundo. Algunos exploradores han afirmado haber encontrado grandes calderas de metal que sobresalen del suelo, objetos que no se oxidan y que permanecen calientes incluso en temperaturas extremadamente bajas. Lo más perturbador es que quienes han pasado demasiado tiempo cerca de estas estructuras han enfermado gravemente, presentando síntomas extraños que nadie ha podido explicar con claridad, lo que ha llevado a algunos a pensar que podrían ser restos de tecnología desconocida o incluso de origen extraterrestre. Pero este no es el único lugar donde las cosas se tornan inexplicables. En Japón existe un bosque que ha ganado fama mundial por su atmósfera inquietante, el bosque de Aokigahara, también conocido como el bosque de los suicidios. Es un sitio donde el silencio es tan profundo que resulta perturbador, donde la densa vegetación bloquea el viento y crea una sensación de aislamiento total. Muchas personas aseguran que dentro de este bosque ocurren fenómenos extraños, desde brújulas que dejan de funcionar correctamente hasta la sensación constante de estar siendo observado, como si algo invisible se moviera entre los árboles. Algunos visitantes han relatado que, al adentrarse demasiado, comienzan a perder el sentido de la orientación. Incluso cuando intentan seguir un camino recto, terminan regresando al mismo punto sin entender cómo. Otros aseguran haber escuchado susurros o haber visto sombras moverse entre la niebla, lo que ha alimentado la idea de que este lugar no solo es inquietante por su historia, sino por algo más profundo que aún no comprendemos completamente. Y si creías que eso era todo, hay otro sitio que ha desconcertado a científicos durante años, un lugar donde las reglas de la física parecen romperse. Estamos hablando del Área 51, en Estados Unidos, una base militar altamente clasificada, que ha sido el centro de innumerables teorías de conspiración, desde el estudio de tecnología extraterrestre hasta experimentos secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del universo. Aunque el gobierno ha reconocido su existencia, gran parte de lo que ocurre dentro sigue siendo un misterio. Testigos
han reportado ver objetos voladores no identificados, realizando maniobras imposibles, aceleraciones instantáneas y cambios de dirección, que desafían las leyes conocidas de la física, lo que ha llevado a muchos a creer que en este lugar se están desarrollando tecnologías mucho más avanzadas de lo que se hace público, o incluso que se están estudiando artefactos que no fueron creados por humanos. Pero más allá de teorías y relatos, hay algo que conecta a todos estos lugares, un patrón que se repite una y otra vez: desapariciones, fallos tecnológicos, alteraciones en la percepción del tiempo y una sensación constante de que algo no está bien, como si estos sitios fueran puntos donde la realidad misma se vuelve inestable. Algunos científicos han comenzado a considerar la posibilidad de que existan zonas en el planeta donde el campo magnético se comporta de manera anómala, lo que podría afectar tanto a los instrumentos como al cerebro humano, provocando alucinaciones, desorientación y fallos en los sistemas de navegación. Sin embargo, esta teoría, aunque interesante, aún no logra explicar todos los casos, especialmente aquellos donde múltiples testigos han experimentado lo mismo al mismo tiempo. Otros investigadores han planteado ideas aún más radicales, sugiriendo que estos lugares podrían estar relacionados con fenómenos cuánticos a gran escala, donde múltiples realidades podrían interactuar entre sí, creando efectos que desde nuestra perspectiva parecen inexplicables. Una hipótesis que suena extrema, pero que algunos consideran posible dadas las inconsistencias observadas en estos sitios. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque si realmente existen lugares donde la realidad se comporta de manera diferente, entonces eso significa que nuestra comprensión del mundo es mucho más limitada de lo que pensamos, que hay fuerzas, fenómenos o incluso entidades que aún no hemos descubierto, y que podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Tal vez el verdadero misterio no sea solo estos lugares, sino lo que representan, una evidencia de que aún hay mucho que no entendemos, de que el planeta en el que vivimos guarda secretos que desafían nuestra lógica y que podrían cambiarlo todo si llegáramos a descubrir la verdad. Y la pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Realmente queremos saberlo? Porque a lo largo de la historia, cada vez que el ser humano ha descubierto algo completamente nuevo, algo que rompe con todo lo que creía saber, las consecuencias han sido impredecibles. Avances, sí, pero también peligros, errores y descubrimientos que han cambiado el curso de la humanidad para siempre. Y si alguno de estos lugares esconde algo más que simples fenómenos naturales, si realmente hay algo ahí afuera que aún no comprendemos, entonces tal vez estamos solo al inicio de algo mucho más grande. Así que la próxima vez que escuches sobre desapariciones inexplicables, sobre lugares donde la gente prefiere no ir, o sobre fenómenos que no tienen una explicación clara, recuerda que el mundo es mucho más extraño de lo que parece, y que quizás en algún rincón del planeta, en este mismo momento, algo completamente inexplicable está ocurriendo. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal, porque en este espacio seguimos explorando los misterios más impactantes del mundo. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías a visitar alguno de estos lugares? ¿O prefieres mantenerte lejos de lo desconocido?